Bajo la luz de la luna, la ciudad prohibida se alza silenciosa e infinita, con sus techos dorados brillando como si estuvieran tocados por el fuego. Sus altas murallas rojas esconden todo lo que hay dentro, haciendo que parezca otro mundo donde el tiempo se ha detenido. Desde afuera, luce tranquila, hermosa y llena de gloria imperial. Pero detrás de esos muros de oro y jade se ocultaba un secreto empapado de sangre, un secreto que el mundo casi olvidó. Dentro de estas murallas vivían mujeres que llevaban sueños en el corazón cuando pisaron el palacio por primera vez. Pensaban que la vida aquí estaría llena de seda, joyas y felicidad. Pero lo que esperaba a algunas de ellas era algo que nadie debería enfrentar jamás. Fueron convertidas en algo de lo que la historia rara vez habla, eunucas femeninas. Seguían luciendo como mujeres, seguían sonriendo y sirviendo como mujeres, pero por dentro habían sido destrozadas por el palacio. Sus cuerpos ya no eran completos. Sus corazones cargaban con un dolor que nadie podía ver. La mayoría de las personas conoce a los eunucos hombres de China, aquellos que servían al emperador y no tenían familia. Pero pocos saben que las mujeres también enfrentaron este cruel destino. Fueron borradas de la historia, como si nunca hubieran vivido, como si su sufrimiento nunca hubiera existido. Esta noche abrimos las puertas a un capítulo de la historia china que intentaron borrar. Caminamos hacia el lado oscuro de la ciudad prohibida, donde el poder lo era todo y algunas vidas no valían nada. Esta es la historia de las mujeres que vivieron, sufrieron y murieron en silencio, dejando atrás sin nombres, sin tumbas y sin nadie que llorara por ellas. En lo más profundo de la ciudad prohibida se encontraba el palacio trasero, un mundo completamente distinto a los bulliciosos salones donde el emperador atendía los asuntos del Estado. Era un lugar oculto tras capa de muros rojos y puertas doradas. Aquí vivían las consortes del emperador, cada una intentando mantener su atención y proteger su posición. A su alrededor trabajaban los eunucos, hombres castrados para servir de forma segura en el palacio, y cientos de doncellas, jóvenes seleccionadas de todo el imperio. Desde afuera, esta vida parecía un sueño. Estas chicas entraban con la esperanza de vestir seda, comer buena comida y, tal vez, solo tal vez, captar la mirada del emperador algún día. Pero el palacio trasero no era un sueño. Era una prisión silenciosa donde cada paso, cada palabra y cada mirada tenían consecuencias. Las doncellas servían día y noche, limpiando habitaciones, acomodando ropa, sirviendo té y preparando las camas de sus amas. Estaban rodeadas de belleza, biombos pintados, alfombras suaves, aroma a incienso, pero por dentro vivían con miedo. Una mirada equivocada hacia el emperador podía traer castigo. Un rumor susurrado por una consorte celosa podía terminar con una vida. En este mundo, cada sonrisa podía salvar tu vida. Cada mirada del emperador podía acabarla. La jerarquía era estricta y fría. Arriba estaba el emperador, luego la emperatriz y las consortes. Debajo de ellas estaban los eunucos y las doncellas. Las mujeres de alto rango luchaban en silencio por el favor, mientras las de abajo sobrevivían con obediencia y suerte. Para las doncellas, los muros que prometían gloria se convertían en cadenas. Muchas nunca volverían a ver a sus familias. Y para algunas, el precio de la belleza y la atención fue mucho peor que la soledad. Pero, ¿por qué alguien querría borrar la existencia de estas mujeres? ¿Por qué sus nombres faltan en la historia, como si nunca hubieran vivido? La respuesta está en la cruel transformación que convirtió a algunas de estas jóvenes doncellas en algo casi impensable, eunucas femeninas. Cada año, o cada pocos años, el palacio enviaba órdenes a todo el imperio, debían seleccionarse jovencitas para servir en la ciudad prohibida. Estas niñas solían tener entre 13 y 16 años, la edad en que estaban llenas de vida y sueños. Para familias de aldeas pobres, esto era un honor y una oportunidad. Enviar a una hija al palacio significaba la posibilidad de riqueza, conexiones, y quizá, incluso, una mejor vida para toda la familia. Las madres vestían a sus hijas con su mejor ropa, les peinaban el cabello con cuidado y las despedían con bendiciones y lágrimas, sin saber que ese viaje podía ser el inicio de un sueño, o una pesadilla. La selección era brutal y fría, diseñada para reducir miles de niñas a solo unas cuantas centenas. Comenzaba en los pueblos locales. Los oficiales primero observaban a las niñas a distancia, eliminando a cualquiera demasiado baja, demasiado alta, demasiado delgada, demasiado robusta o con alguna discapacidad visible.
Las que pasaban eran enviadas a la capital, donde la verdadera prueba comenzaba bajo las miradas vigilantes de eunucos y ancianas del palacio. El primer día, las niñas se formaban para la ronda de apariencia. El eunuco principal caminaba lentamente, examinando el rostro y el cuerpo de cada una. Una espalda encorvada, hombros disparejos o piernas que no parecieran perfectas significaban rechazo inmediato. Solo las que tenían figuras equilibradas y sin defectos evidentes podían quedarse. El segundo día era la inspección del rostro y la voz. Cada detalle era evaluado, la forma de los ojos, la suavidad de la piel, el sonido de la voz. Un tartamudeo, un tono ronco o incluso una pequeña cicatriz podían acabar con el sueño palaciego de una niña. Para el tercer día, la atención se centraba en la postura y el movimiento. Las niñas debían caminar por el patio bajo el sol mientras los eunucos observaban cada paso. Brazos que se balanceaban demasiado, pies desalineados o un andar torpe significaban fracaso. Finalmente, el último día llegaba la prueba más invasiva. Las ancianas del palacio, mujeres con toda una vida en esos muros, examinaban a las niñas en privado. Revisaban su piel, su olor, incluso sus axilas para asegurarse de que estuvieran limpias y saludables. Tras este último día, solo unas cuantas centenas de niñas de entre miles permanecían. Estas niñas pensaban que habían ganado. Creían que estaban entrando a una vida de seda y privilegios. Recibían entrenamiento en etiqueta palaciega, como caminar suavemente, inclinarse con gracia, hablar con cortesía e incluso cómo dormir de manera adecuada. Se les decía que servir en la casa del emperador era el mayor honor que una chica podía recibir. Lo que no sabían era que la belleza en el palacio era una maldición. Cada sonrisa suave y cada movimiento elegante podía atraer atención, y en el palacio trasero, la atención podía ser mortal. La vida en el palacio trasero no se trataba solo de servirte y acomodar ropa. Era un campo de batalla sin espadas, donde las sonrisas escondían cuchillos y los susurros decidían destinos. El emperador podía gobernar el imperio, pero en los patios ocultos del palacio, eran las consortes quienes jugaban el verdadero juego de supervivencia. Su poder dependía de una sola cosa, la atención del emperador. Una sola noche de favor podía elevar a una mujer por encima de todas, y unos meses de olvido podían convertirla en una sombra esperando ser reemplazada. En este mundo, la belleza era peligrosa. Las doncellas, jóvenes y bonitas, eran amenazas ambulantes para las consortes. Si el emperador notaba el rostro de una doncella, si su mirada se detenía un momento, la semilla de los celos germinaba. Una sola mirada podía despertar sospecha, y la sospecha podía traer la ruina. Algunas consortes veían a estas chicas como herramientas. Cuando estaban cansadas, enfermas o simplemente querían mantener al emperador en su palacio, enviaban en silencio a una doncella hermosa para servirle de noche. El emperador rara vez recordaba los nombres de estas niñas. Para él, eran sombras pasajeras, un momento de placer antes de seguir adelante. Pero para las consortes, cada noche que el emperador pasaba en sus aposentos significaba seguridad e influencia. No les importaba qué doncella tocaba, mientras él permaneciera bajo su techo. El problema era lo que sucedía si una doncella quedaba embarazada. Un hijo, especialmente un varón, podía cambiarlo todo. Una sirvienta de baja cuna que diera a luz al hijo del emperador podía ascender al rango de consorte, amenazando la posición de las mujeres que habían luchado años por mantener el poder. En el palacio, un embarazo podía transformar a una sirvienta en una rival de la noche a la mañana. Este miedo llevó a decisiones oscuras. Las consortes no podían dejar de usar doncellas para mantener al emperador satisfecho, pero tampoco podían arriesgarse a que estas niñas tuvieran hijos. Así nació una solución cruel, convertir a algunas de estas jóvenes doncellas en eunucas femeninas. Para el mundo exterior, seguían luciendo como mujeres, seguían vistiendo seda, seguían sirviendo con sonrisas. Pero por dentro, su capacidad de dar vida les había sido arrebatada. Este secreto aseguraba que las consortes permanecieran a salvo, el emperador siguiera complacido y el palacio continuara funcionando como si nada hubiera pasado. Pero para las niñas que lo perdieron todo, era el inicio de una vida llena de dolor silencioso y un futuro del que nunca se hablaría. La transformación de una doncella del palacio, brillante y llena de esperanza, en una eunuco femenina, era uno de los secretos más crueles ocultos tras los muros de la ciudad prohibida.
No ocurría en un solo momento, sino a través de una serie de actos silenciosos y calculados, diseñados para borrar la capacidad de una mujer de convertirse en madre. Al principio, los métodos eran invisibles. Las doncellas del palacio que eran elegidas para servir al emperador por la noche recibían brebajes especiales de hierbas, preparados por los médicos del palacio y las viejas matronas. Estas hierbas eran extremadamente frías, por naturaleza, supuestamente para enfriar el útero y evitar que pudiera albergar vida. Algunas chicas notaban que sus ciclos mensuales se volvían más débiles, irregulares o que desaparecían por completo. Era el primer paso para arrebatarle su futuro sin su consentimiento. Si una doncella se retrasaba en su periodo, o si corría el rumor de que podía estar embarazada, las medidas se volvían más duras. Se les obligaba a beber pociones amargas diseñadas para interrumpir un posible embarazo. Estas bebidas causaban dolor extremo, debilidad y, en muchos casos, daños internos permanentes. Una chica que lloraba o se resistía era recordada de que su vida pertenecía al palacio, y que nadie la salvaría si desobedecía. Algunas sobrevivían a estos abortos forzados con el cuerpo roto y el espíritu hecho pedazos. Otras morían en silencio, y sus nombres jamás quedaban registrados. Pero existía un paso aún más oscuro para aquellas que eran consideradas peligrosas para las consortes o demasiado favorecidas por el emperador. Estas chicas eran seleccionadas para recibir el castigo definitivo, la destrucción de su matriz. Así nacía una verdadera eunuco femenina. El proceso se realizaba en secreto, lejos de la mirada de la historia, llevado a cabo por ancianas del palacio que lo habían hecho muchas veces. La joven era amarrada a un armazón de madera, con brazos y piernas extendidos para que no pudiera moverse. A veces le daban un brebaje de hierbas paralizantes para atenuar el dolor, pero la mayoría de las veces estaba completamente consciente de lo que le sucedía. Luego, se usaban objetos pesados, un mazo de madera o una barra de hierro, para golpear repetidamente su abdomen bajo. El objetivo no era matarla, sino aplastar el útero para que nunca pudiera tener hijos. El dolor era inimaginable, dejando a la chica temblando, sangrando por dentro y para siempre cambiada. Después, las ancianas aplicaban remedios rudimentarios, cenizas de hierbas o ungüentos, para detener la hemorragia y prevenir infecciones. No había verdaderos médicos, no había procedimientos seguros, y nadie le sostenía la mano durante el sufrimiento. Muchas niñas morían en silencio en pocos días debido a las lesiones internas. Las que sobrevivían cargaban con ese dolor por el resto de sus vidas. Por fuera, seguían pareciendo mujeres, vestían seda y sonreían mientras servían, pero por dentro, la vida les había sido arrebatada. Sobrevivir a esta transformación no era el final, era el inicio de un infierno viviente. Estas niñas ahora eran consideradas seguras para servir en el palacio, porque ya no representaban una amenaza para las consortes. Pero sus cuerpos estaban rotos, sus corazones vacíos, y cada paso les recordaba lo que habían perdido. En los grandes salones de la ciudad prohibida, la música seguía sonando, los faroles seguían brillando, pero para las eunucas femeninas, cada día era una sombra de dolor que nadie más podía ver. La vida después de la castración no era vida, sino una lenta existencia llena de sufrimiento silencioso. Las chicas que sobrevivían llevaban heridas que nunca sanaban por completo. Sus cuerpos dolían constantemente, sobre todo en los fríos inviernos de Pekín. Muchas no podían sentarse por mucho tiempo sin sentir punzadas que recorrían sus caderas y su espalda. Caminar por los suelos pulidos del palacio se volvía un desafío diario, cada paso era un recordatorio de la violencia que sus cuerpos habían soportado. Las infecciones eran comunes y, sin verdadera medicina ni doctores, muchas vivían con fiebre, sangrados y una constante sensación de debilidad. Aún así, el palacio esperaba que continuaran sirviendo como si nada hubiera pasado. Seguían vistiendo sedas suaves y un ligero maquillaje, aparentando gracia en los pasillos, pero por dentro eran cascarones vacíos. Sus cuerpos estaban rotos, pero aún tenían que inclinarse, servirte y atender al emperador y a sus consortes con una sonrisa. Nadie preguntaba por su dolor. Nadie se preocupaba si lloraban por las noches. En el palacio, ya no eran vistas como seres humanos. Eran herramientas, seguras, silenciosas y desechables. El dolor emocional era incluso más pesado que el físico. Estas jóvenes habían entrado al palacio con sueños, y la mayoría había dejado familias que se sentían orgullosas de que sus hijas fueran elegidas por el emperador.
Pero ahora sabían que nunca podrían volver a las vidas que alguna vez tuvieron. No tenían posibilidad de matrimonio, ni de cargar a sus propios hijos. Podían escuchar la risa de los niños en las calles de la ciudad más allá de los muros, pero nunca sostendrían a uno propio. Podían ver las estaciones cambiar desde los patios, pero su vida nunca cambiaría. Era una especie de muerte social. Sus familias tal vez nunca las volverían a ver, y aunque fueran liberadas tras años de servicio, ¿quién aceptaría a una mujer que no podía tener hijos, que cargaba con el estigma del palacio? Estaban vivas, pero ya no tenían futuro, ni identidad, ni esperanza. En las noches silenciosas de la ciudad prohibida, mientras las linternas brillaban y la música flotaba desde las cámaras de las consortes, las eunucas femeninas soportaban su soledad, invisibles en el lugar que alguna vez creyeron un sueño. Cuando las doncellas del palacio llegaban a los 25 años, la ciudad prohibida solía liberarlas. Para muchas, era la puerta a la libertad. Las doncellas normales, aquellas que habían servido en silencio sin verse atrapadas en la oscura política del palacio trasero, podían regresar a sus pueblos con una pequeña recompensa de plata. Sus familias podían arreglar matrimonios para ellas. Podían convertirse en esposas y madres, finalmente construyendo la vida que alguna vez imaginaron antes de cruzar las puertas del palacio. Pero para las eunucas femeninas, la libertad era solo otra clase de prisión. No podían casarse porque ningún hombre quería una esposa que no pudiera tener hijos. Algunas cargaban deformidades físicas a causa de sus lesiones, debilidad en las piernas, dolor crónico o sangrados constantes, que hacían difícil incluso el trabajo diario. Muchas no tenían otra habilidad que el servicio palaciego, y sus mentes estaban marcadas por años de humillación y miedo. El pequeño pago que recibían al ser despedidas rara vez duraba mucho. Algunas lograban sobrevivir haciendo trabajos ligeros, abriendo pequeños puestos o trabajando como ayudantes en casas de familias adineradas. Pero la mayoría caía en la pobreza, viviendo en rincones silenciosos de la ciudad, sobreviviendo día a día sin familia y sin nadie que cuidara de ellas. La sociedad que una vez las envió con orgullo al palacio ahora les daba la espalda, dejándolas envejecer y morir en silencio. Cuando la muerte finalmente llegaba, a menudo lo hacía en soledad. Ningún esposo lloraba, ningún hijo encendía incienso, ningún amigo venía a despedirse. Sus tumbas eran simples, si es que tenían una, muchas veces sin marcar. Incluso sus nombres se perdían con el tiempo, como si nunca hubieran existido. En la gran historia de los emperadores y los palacios, estas mujeres fueron borradas. Su dolor fue real, sus vidas fueron reales, pero la historia las dejó sin nada, ni siquiera un nombre grabado en piedra. La historia de las eunucas femeninas de China es más que un capítulo oculto. Es un espejo que muestra cómo el poder puede aplastar a los indefensos, y cómo las vidas humanas pueden ser tratadas como herramientas dentro de la maquinaria de un sistema cruel. Estas mujeres no nacieron para sufrir. Fueron hijas que alguna vez jugaron en los patios de sus aldeas, hermanas que rieron con sus familias, y niñas que cargaban con la esperanza de un futuro brillante. Sin embargo, el momento en que cruzaron las puertas del palacio, sus vidas dejaron de pertenecerles. Fueron víctimas de un mundo donde el cuerpo de una mujer no le pertenecía. Su sufrimiento no fue solo físico, fue la lenta desaparición de su identidad, su dignidad y sus sueños. No eran solo eunucas. Eran hijas, hermanas, y sueños que la historia borró. Ningún registro oficial escribió sus nombres. Ningún poeta las lloró. Ninguna corte juzgó a quienes destruyeron sus vidas. En la gran historia de emperadores y dinastías, fueron tratadas como si nunca hubieran existido. Pero al contar su historia ahora, aunque sea por un breve momento, vuelven a vivir. Su dolor silencioso viaja a través de los siglos para recordarnos el precio del poder sin límites y la humanidad olvidada. La historia no es solo sobre reyes y victorias, también es sobre los susurros de quienes no pudieron hablar por sí mismos. Recordarlas es más que contar una historia triste. Es una forma de honrar a las incontables vidas pequeñas que fueron sacrificadas para mantener en pie un palacio dorado. Sus cuerpos fueron rotos, sus nombres fueron borrados, pero su resistencia merece respeto. Al escuchar su historia, les damos el único regalo que la historia les negó, el reconocimiento. Y mientras las recordemos, no estarán completamente perdidas en el tiempo. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para mantener viva su memoria.
Dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete al canal para que más voces olvidadas puedan ser escuchadas. Cada vez que compartes, es como encender una pequeña vela para aquellas que la historia intentó borrar. Existen muchas más historias oscuras y ocultas esperando ser contadas, relatos de personas que vivieron en las sombras mientras los imperios surgían y caían. En los próximos videos, continuaremos revelando el lado de la historia que los libros suelen dejar fuera, historias de poder, dolor y supervivencia que merecen ser recordadas. Al unirte a este viaje, ayudas a que estas vidas perdidas no estén realmente perdidas. La historia solo desaparece cuando dejamos de contarla. Juntos, podemos asegurarnos de que sus voces vuelvan a resonar una vez más.